Emil Sader no necesita casi presentación, pero igual así la vamos a hacer muy breve. Es filósofo y politólogo brasileño. Se graduó en filosofía en la Universidad de San Pablo, donde obtuvo una maestría en filosofía política y un doctorado en ciencias sociales, en ciencias políticas, perdón. Es un histórico profesor de la Universidad de San Pablo, también de la Universidad Estatal de Campiñas y en muchos lugares más. Además, Emil Sader presidió la Asociación Latinoamericana de Sociología, fue secretario general de Claxo, fue uno de los organizadores destacados del Foro Social Mundial, gran instancia de articulación del pensamiento y los movimientos sociales. También se desempeñó como coordinador general del Laboratorio de Políticas Públicas en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Entre sus libros más destacados se encuentra Lula y la izquierda del siglo XXI, Postneoliberalismo en América Latina, La venganza de la historia, Siglo XX, una biografía no autorizada, o también el nuevo topo, Los caminos de la izquierda latinoamericana. Y resalto también este último título, fue mi primer acercamiento a Emil Sader hace más de 10 años, cuando justamente se debatía en las ciencias sociales, y acá en Argentina o en la Universidad de La Plata, si, por ejemplo, el kirchnerismo era continuidad del neoliberalismo o no, o era una ruptura o no. Uno trataba de sumar argumentos y algunos pocos intelectuales que se animaban a trabajar esa ruptura. Y Emil Sader, desde Brasil, bueno, fue una de esas lecturas que nos permitió también entender cómo había cambiado la etapa, discutir, reforzar esos pensamientos. Así que es un enorme gusto tenerlo acá presente en la Universidad Nacional de Lanús, presente de forma virtual, pero con mucha alegría para todos y todas. No se escucha. Por ahí está muteado, ¿puede ser? Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siento mucho no poder estar con ustedes y disfrutar de todas las actividades impresionantes que ustedes han mencionado. También me duele no estar ahí porque iba a llevar a un libro que yo organicé junto con Álvaro García Linera, René Ramírez y Marcio Postman, Historia Contemporánea de América Latina y el Caribe. Me hubiera gustado llevarles el libro para sumarse a todos esos que están siendo lanzados allá. Está en venta, es de la editorial ACAL de España, y hay en venta ya en Argentina, en México, en varios lados. Y va a entrar luego en venta en Amazon también. Hay 4 ensayos introductorios y después 20 ensayos sobre el país de América Latina. No voy a leer no voy a leer los autores porque eso tomaría mucho el tiempo, y yo tengo otra actividad a las 20 horas. Yo diría brevemente que América Latina vive el periodo más importante de su historia. Después de haber sufrido en la última década del siglo pasado por los efectos, los daños del neoliberalismo, que se ha extendido a lo largo de todo el continente, a excepción de Cuba, América Latina tiene una reacción importante, muy importante. Desde de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, han surgido gobiernos antineoliberales. América Latina se ha vuelto la única región del mundo con gobiernos antineoliberales y articulados, coordinados entre sí. Si el neoliberalismo se había caracterizado por privilegiar los ajustes fiscales, por promover la centralidad del mercado y por mantener y profundizar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, los gobiernos antineoliberales se han caracterizado al contrario, primero, por la prioridad de políticas sociales, rasgo fundamental en el continente más desigual del mundo. Segundo lugar, por resgate del papel activo del Estado, en lugar de la centralidad del mercado. Y en tercer lugar, por promover e intensificar
los procesos de integración regional en lugar de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Así, hemos tenido en la primera década y media de este siglo, un intenso proceso de combate a la desigualdad, al hambre, a la miseria, que ha caracterizado a nuestro continente a lo largo de su historia. Por esa razón, es el periodo más importante de nuestra historia hasta ahora, por los rasgos que he mencionado y por los procesos de integración regional. Aún con las dificultades que hemos tenido posteriormente, con golpes en Bolivia, en Brasil, con derrotas electorales, etc., el continente se ha vuelto a recuperar en la segunda década de este siglo y tiene un conjunto de países con proyectos orgánicos antineoliberales. Eso ha caracterizado a América Latina en este siglo de manera muy fuerte, de tal manera que los más importantes líderes populares en el mundo en todo este siglo se han forjado en esa gesta, ¿no? Hugo Chávez, Lula, Néstor Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales, entre otros. Es de tan significativa esa intervención latinoamericana que ha hecho que tengamos ese privilegio de ser el continente que contiene esos líderes fundamentales de la lucha antineoliberal en escala mundial. No voy a desarrollar más, pero bastaría con tomar el ejemplo de lo que fue Bolivia en este siglo, ¿no? Bolivia, junto con Paraguay, con Haití, eran los países menos desarrollados, con mayor cantidad de desigualdad, que más sufrían miseria, más sufrían el hambre. Y Bolivia ha sido el país que ha tenido mayor desarrollo económico, social e incluso política ideológicamente, con una asamblea constituyente que ha reconocido el poder de los pueblos originarios. Solo para tomar un ejemplo, no avanzar más en eso, pero para que tengamos idea de la dimensión de los avances que ha tenido este continente, lo cual nos pone responsabilidades muy grandes, porque a la vez estamos bajo presión muy fuerte de las derechas nacionales y de Estados Unidos en particular. El caso mencionado por usted de Colombia es muy, muy claro, pero otros países, incluso Brasil, ha pasado por circunstancias no menos graves, así como Argentina, ¿no? El que hoy es el presidente de Brasil ha estado 540 días presos, con acusaciones falsas, de tal manera que ha sido absuelto por el mismo judiciario que lo había condenado de todas las acusaciones. Entonces son virajes importantes que demuestran que este continente este siglo también, un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones. Hay que acordar que iniciamos este siglo con el masacre de la escuela de Santa María de Iquique en Chile. Hemos iniciado este siglo con la Revolución Mexicana, es decir, masacres por una parte y por otra parte procesos revolucionarios muy significativos. A lo largo del siglo pasado, ese proceso se ha expandido significativamente a partir de los años 30 y terminamos el siglo con esa imposición, asunción de modelos neoliberales. Estados Unidos e Inglaterra han comandado ese proceso. Recordamos que al inicio de ese proceso neoliberal, Ronald Reagan dijo: el Estado ha dejado de ser solución para ser problema. Y ha empezado ese proceso de desarticulación de las esferas estatales, de fragmentación social, de mercantilización de la sociedad. El neoliberalismo significa eso, transformar todo en mercancía, que las sociedades sean sociedades en que todo se vende, todo se compra, todo tiene precio, casi como si fuera especie de shopping centers. Ese proceso se ha alargado con el tiempo, es el rasgo más importante, la mercantilización. Si queremos medir el tamaño de la profundización, de la extensión del neoliberalismo, hay que medir la extensión de la mercantilización, a expensas de los derechos, en lugar del derecho a la salud, los planes privados de salud,
en lugar del derecho a la educación pública, los planes de educación privada. Eso todo ha sido los rasgos contra los cuales han surgido y se expandido esos gobiernos que he mencionado en el primer ciclo antineoliberal. El segundo ya incorpora a otros países, como México, como Colombia, como Chile, como Honduras. Entonces es un proceso consistente, histórico. No son simplemente gobiernos, ¿no? Son fuerzas políticas, ideológicas, económicas, sociales, que implementan programas antineoliberales. Ese es el hecho fundamental para que América Latina viva en este siglo el periodo más importante de su historia. El neoliberalismo pretende que la polarización fundamental se dé entre estatal y privado. Es falsa esa polarización. La polarización real es otra. La polarización se da entre esfera pública y esfera mercantil. Es decir, el intento de construir la mercantilización donde el sujeto fundamental es el consumidor. El polo antagónico no es el Estado, es la esfera pública, en que el sujeto fundamental es el ciudadano definido como sujeto de derechos. El Estado es un espacio de disputa entre la esfera pública y la esfera mercantil. Las dos esferas suelen estar presentes en el Estado, con mayor hegemonía de un sector que otro conforme el periodo político en que se está viviendo. Pero ese es el tema, la polarización fundamental es esa, público versus mercantil. Esa es la lucha que tenemos, donde la esfera ideológica es la más importante. La disputa cultural, la disputa de valores, la disputa de agendas es la que define la hegemonía de un sector, de una esfera u otra en América Latina. Estamos en un momento especialmente agudo por las tensiones especialmente acentuadas en países como Argentina, en parte como Colombia, en parte en Ecuador. Otros países, algunos de ellos tendrán definiciones político-electorales este año, en particular Argentina y Ecuador, que van a contribuir para caracterizar más fuertemente los rasgos de ese periodo. Yo diría que los tres países, de todas maneras, más sólidos en ese proceso antineoliberal son México, Colombia y Brasil. También podemos agregar a Bolivia y a Honduras. El resto son espacios de disputa importante, electoral, política, ideológica, que caracterizan a América Latina en este momento. Es una década que se abre y que se suma a la polarización internacional, hace que América Latina redefina su inserción internacional. La participación de Brasil en los BRICS no es la participación de Brasil, la participación de América Latina. Una instancia internacional que pelea contra la idea de la hegemonía imperial norteamericana y pelea por un mundo multipolar. La propuesta reciente que hizo Lula para América Latina, para América del Sur en particular, de creación de una moneda alternativa, ¿no?, de un proceso de desdolarización, con la creación de una moneda única suramericana que se llamaría SUR, la creación de un banco central suramericano, la posibilidad incluso que algunos países puedan asumir esa moneda como su moneda. Argentina, me comentó Alberto Fernández, podría eventualmente combatir la hiperinflación asumiendo una moneda nueva. Ecuador también podría sacarse de encima la dolarización de su economía con una nueva moneda. Sería un avance importante porque el proceso de integración no sería solo político, sería también económico. Y proyectaría a América Latina en el proceso internacional de desdolarización de la economía. Un proceso que fue naturalizado al final de la Segunda Guerra con la imposición del dólar como moneda mundial y que ahora enfrenta resistencias muy fuertes, ¿no? Cantidad de países, incluso fuertes como Rusia y China, ya hacen su intercambio con las monedas nacionales.
Y ese es un proceso importante de la lucha antiimperialista, la lucha nacional latinoamericana, darles un contenido económico y financiero que podría ser decisivo en el viraje de la dependencia latinoamericana hacia Estados Unidos y hacia la economía del dólar. Yo no quiero extenderme más para que podamos conversar algo. Yo me comprometo en la próxima viaje a Argentina a ir a Lanús para conversar, para oírles, para recoger los materiales que ustedes han producido y para llevar este libro, Historia Contemporánea de América Latina y el Caribe. Entonces, les agradezco el tiempo, me pongo a disposición con la dificultad, el límite que tenga una actividad a las 8 de la noche, pero no quisiera bloquear la posibilidad que personas intervengan, cuestionen, hagan sus planteamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emir. Para también hacerlo dinámico, voy a aportarte algunas preguntas y sobre esas preguntas y tus respuestas creo que vamos a tener un ratito, un poquito de tiempo para aprovecharte y después ya que puedas ir a la otra actividad. Una primera cuestión que vos mencionabas, que sería interesante profundizar la reflexión, es que de alguna manera estamos viendo una segunda ola antineoliberal. Incluso se ve que hasta en el propio norte global el neoliberalismo está fuertemente cuestionado, no solo por las clases populares y la crisis que genera, sino incluso hasta por las clases dominantes que ven en neoliberalismo, ¿no? un problema que horada los regímenes políticos, horada la legitimidad y horada, ¿no? la posibilidad después de tener una política imperial efectiva. En ese sentido, ¿cuál crees que son los desafíos centrales, la característica central de esta segunda ola antineoliberal en Latinoamérica y los desafíos? Por ejemplo, García Linera habla de que todavía no se han encontrado y hay un problema ahí importante a resolver como una segunda ola de las reformas de segunda generación, ¿no? Que hay un problema para resolver cuál es la agenda de segunda generación que ya es distinta a la primera y que la dirigencia tendría que encontrarle el camino. ¿Vos ves que hay algo de eso? ¿Hay un problema ahí de encontrar esa agenda de segunda generación o ves otros tipos de desafíos? Eso como una primera pregunta clave, ¿no? Y la otra pregunta que me parecería importante es, hay una cuestión fundamental que se discute, que es la relación con los BRICS, con las potencias emergentes y en particular con China, ¿no? También Rusia y otros países. Por un lado, ¿no? hay un planteo de que se lo ve como parte de las alianzas en este mundo multipolar, que incluso los primeros que se pronunciaron a favor de un mundo multipolar fue justamente China y Rusia en 1997-98, cuando desde el mundo unipolar, ¿no? le querían imponer un conjunto de medidas, de sanciones, de ubicaciones, pero bueno, hay un planteo de que ahí hay una alianza con los polos emergentes y que hay que avanzar en ese sentido, hay que avanzar en los BRICS, hay que avanzar, ¿no? incluso en la posibilidad de que haya una moneda como BRICS, una nueva arquitectura financiera mundial, pero por otro lado también hay un planteo de que China puede convertirse como, ¿no? en el nuevo imperio o el nuevo centro hegemónico que tenga la correa y subordine a América Latina, que puede generar una nueva dependencia. Entonces, bueno, sobre ahí hay un dilema, no solo China, sino también con otras potencias emergentes. Incluso hay una discusión si China, Rusia, India, quizás en menor medida, es parte o no son parte del sur global. Bueno, nos gustaría que quizás nos dieras algunas de tus reflexiones al respecto. Bueno, creo que la segunda ola necesita retomar sus rasgos y profundizarlo y mejorarlo. Es decir,
¿Qué tanto hemos avanzado en la implementación de políticas sociales? ¿Qué tipo de política de salud tenemos que implementar? ¿Qué tipo de política de educación? ¿Qué tipo de política de repartición de renta, generación de empleo? Son fórmulas medio genéricas, pero hay que saber, no son exactamente las políticas sociales que se hacían en otra época. Tenemos que debatir y debatir colectivamente, debatir qué tipo de educación necesitamos, qué tipo de integración educacional tenemos que desarrollar. Además, una reforma del Estado, casi una refundación del Estado. Ese Estado está hecho para hacer otras cosas. Y un Estado que quiera transformar la estructura productiva, económica, social, tiene que tener otro rasgo que no es que tiene ahora. Algunos países han alcanzado a hacer asambleas constituyentes, ¿no? Yo creo que Bolivia que tuvo más consecuencia en eso, otros tuvieron retrocesos. Pero eso hay que hacerlo y hay que hacerlo a nivel latinoamericano. Hay que buscar estructuras de Estado latinoamericanas, no solo la reacción nacional al neoliberalismo. Lo de China, yo creo que estar en los BRICS ya es una manera de relacionarse colectivamente con China, porque ese riesgo que tú mencionas efectivamente existe, ¿no? Y por otra parte, América Latina tiene que relacionarse con China, no individualmente, no cada uno buscar mejores condiciones, sino a través de UNASUR, a través de CELAC, a través de Mercosur, para que tengamos más fuerza en la relación con ellos. China busca sus intereses, ¿no? Y se ha vuelto el gran parcero de todos los países de América Latina, pero busca sus ventajas, ¿no? Entonces cada uno trata de relacionarse individualmente, Argentina, Brasil, y lo hace en condiciones de debilidad. Tenemos que buscar una relación colectiva con China a través, como digo, de CELAC, de UNASUR o de otras instancias que creemos, llegamos a crear, porque si no, efectivamente, no es que China no tiene una relación imperialista, pero busca sus intereses económicos, ¿no? Y ahí claramente nosotros tenemos que defendernos de circunstancias de presencia económica de China que limita nuestra soberanía nacional. Y solo podemos resistir a ello si tenemos una forma colectiva de relacionar con ellos, ¿no? Una forma es dentro de los BRICS, otra es en la relación económica, que Brasil y Argentina, por lo menos Brasil y Argentina, se relacionen colectivamente, no simplemente buscando ventajas individuales donde cada uno de nosotros somos débiles. Muchísimas gracias. Y la última que te pedimos, así reflexión, es, vos señalás insistentemente el tema de la integración, señalaste lo de la moneda. Hay una reflexión como diciendo la integración no basta en el sentido que es necesario pasar de la integración a la unidad. Y se mencionó en un panel anterior y en otros paneles esta idea de Metol Ferré, por ejemplo, del Estado continental suramericano a partir del Mercosur, o otro tipo de integración mucho más profunda que vaya más hacia una unidad política económica y no solo a la coordinación de políticas. ¿Ves eso viable? ¿Qué camino observás en ese proceso? ¿Ves que eso es más difícil? ¿Entendés que eso es clave o no? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, creo que la idea de un Estado unitario es la condición de todo, ¿no? La condición de todo es crear eso, ¿no? Ahora, estamos en el momento de decisión. Digamos, la decisión electoral más importante de este año es en Argentina. Una cosa es que Argentina siga teniendo un gobierno de continuidad con el kirchnerismo y que Brasil y Argentina vuelvan a constituirse en el eje de integración latinoamericana. Otra cosa es que eventualmente, esperamos que no, la derecha asume ese gobierno. Pero tiene razón en el sentido que el Estado unitario latinoamericano, sudamericano por lo menos, es la condición de la integración en políticas sociales, en políticas financieras, etc. Ese es el tema más importante, lo cual significa reforma de nuestros estados para que podamos asumir y desarrollar otras funciones que las que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Yo creo que la elección de Argentina, que esperamos que sea positiva, va a dar un nuevo empuje. Lo de Ecuador también es importante, pero claro que el peso, una cosa es Brasil y Argentina sumado, fueron en el eje de la integración latinoamericana. Otra cosa es que no pueden contar
contar uno con el otro como aliados estrechos, empezando por reformas, transformaciones de tipo de los estados latinoamericanos, sudamericanos propuestos por Brasil y Argentina. Bueno, Emir, muchísimas gracias. Sabemos que estás muy justo de tiempo. Te agradecemos enormemente que hayas podido participar, que te hayas tomado unos minutos. Agradecemos también, estamos atentos a tu nuevo libro, tu nueva publicación, y ya estás invitado a nuestras universidades para cuando vengas por Argentina. Debo estar en septiembre de vuelta, ahí podemos arreglar actividades, ¿ya? Te esperamos en septiembre entonces. Gracias. Gracias. Bueno, me pidieron que haga unas reflexiones finales. Fue medio así a las corridas este panel, pero les agradecemos que hayan podido quedarse. Dos cositas al respecto de lo que dijo Emir y para también seguir con el pensamiento de cara a mañana, pasado y vincular geopolítica a proyecto nacional. Una, me parece que es clave pensar en un mundo en guerra en la actualidad. Me parece que eso no lo actualizamos, el chip. Para mí, algo fundamental, y yo que investigo estos temas, me pareció como clave cuando el Papa Francisco, en 2014, en una entrevista en La Vanguardia, dijo: estamos viviendo la tercera guerra mundial por pedacitos. Era cuando iniciaba el conflicto de Ucrania, en 2014, no en 2022, cuando esa fractura constitutiva del territorio ucraniano se volvía una guerra indirecta entre la OTAN y Rusia, pero también un conflicto global entre potencias y poderes emergentes versus el poder central. Ahí se iniciaba. Ahí Occidente empieza a hablar de nueva Guerra Fría, concepto de ellos, que también es una mediación que nos impone una forma de pensar el conflicto actual a como quiere Occidente, en el formato de nueva Guerra Fría. Hay una batalla fundamental. Y en ese camino nosotros, tomando esas reflexiones de Francisco, tomando pensamiento de China, de otros emergentes, del sur global, también fuimos elaborando la idea que en realidad estamos en una guerra mundial híbrida y fragmentada, que es una nueva dinámica de la guerra. Y que todavía América Latina no entiende que desde 2014 estamos en ese mundo, que se ha agudizado, y que hay que actualizar también ese diagnóstico, como decía Santiago y Mara anteriormente, para interpretar el mundo de hoy y tener una estrategia acorde a ese mundo en guerra. Con lo cual también nos dice que pasamos o entramos en la fase de desorden global o caos sistémico o guerra de 30 años o guerras hegemónicas, ¿no? Hay distintas bibliografías, distintas formas de llamar esto. Ahora, también eso es algo que planteaba Emir al principio y me parece resaltarlo. Estas épocas para el sur, para los pueblos, son épocas de revoluciones y contrarrevoluciones. Fíjense que las dos transiciones de poder anteriores, las dos grandes guerras de 30 años anteriores que tuvimos, que fue la de 1790-1815 y la de 1914-1945, fueron las épocas de revoluciones y contrarrevoluciones en la región. Las guerras de independencia o los grandes nacionalismos populares cuyo proceso se inicia con la Revolución Mexicana de 1910, que es paralela a cuando se inicia la Revolución China, que arranca como en su formato republicano, nacionalista, en 1911, con Sun Yat-sen. Pocos años después tenés la Revolución Rusa. Y después todo el proceso que deriva en la India hasta la independencia del 47. Es un sur global levantado, que después va al Bandung de 1955, los no alineados. Después América Latina va a una etapa de contrarrevolucionaria, pero vuelve a emerger en los 2000 como parte de este mundo en transición, en transformación, ¿no? Entonces estamos en una... Digo esto porque otra cosa que decía Magalí, Santiago, Mara, es el tema del combate al pesimismo, porque el norte global en crisis y en declive relativo te mete pesimismo como crisis civilizatoria, distopía como forma de pensar tu mundo. Y eso es propio de Occidente, porque es la crisis de ellos. No es nuestra crisis. El problema es que nosotros estamos subordinados a esa crisis. Por eso también desde 2014 América Latina no crece económicamente, porque va de la mano. Si vos no tenés autonomía político-estratégica, autonomía ideológica para encarar esta nueva etapa, también lo sufrís con estancamiento económico porque quedás subordinado al ciclo
de estancamiento y financiarización del norte global en el que nos encontramos, y no quedamos vinculados al momento de hiperexpansión de economía real de Asia-Pacífico. Me parece que esa es otra cuestión importante a reflexionar. No lo quiero entretener porque ya están cansadísimos, pero un punto. Y el último punto, que esto que se refería a Emir Sader, me parece clave discutirlo. Nosotros hay que armar si vamos a un mundo multipolar, pero no multipolar, a ver, bajo la hegemonía británica también había multipolaridad, pero era bajo la hegemonía británica. En realidad, la multipolaridad está expresando algo más abajo, que es la profunda crisis de hegemonía occidental, y los múltiples polos en realidad están presentando tendencias contrahegemónicas. Es decir, nosotros no solo vivimos una crisis del orden mundial, por lo tanto estamos en desorden mundial. Estamos en una crisis sistémica, mucho más profunda que un orden mundial. De hecho, bajo la hegemonía estadounidense hubo 3 órdenes mundiales. La de Primera Guerra Fría, la del 70-90 y el orden globalista hoy en crisis. Pero era bajo la hegemonía estadounidense y bajo un ordenamiento del sistema mundo. Hoy lo que emerge es completamente distinto. Fíjense que después de 500 años lo que emerge es Asia-Pacífico. Los pueblos más miserables del sur global conquistados por Europa en el siglo XIX. China e India. Pueblos que luego, según China, sufrieron el siglo de humillación. Lo que emerge no tiene nada que ver, no es otra potencia occidental, capitalista, imperialista. Incluso el modelo, nosotros compramos, no, China capitalista, guarda, esperen un poco. Que China está manejada por 95 conglomerados estatales. Y mientras los libertarios te dicen que acá, libertario entre comillas, ¿no? Los reaccionarios dicen que el Estado no funciona, el Estado empresario fue lo que explica el milagro chino, que tiene todo su sector financiero estatizado. Sí, sí, sí. Bueno, dale, compañera, métele. Sí, todavía aguantamos un poquito. ¿Qué pasa? Sí, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos compraríamos y utilizaríamos la moneda china? Yo no creo que vayamos a ese mundo, digamos. Y por suerte. Pero no es mala idea. No es mala. Pero hoy todavía vivimos en un mundo dolarizado. Y es difícil convencer a las grandes corporaciones, digamos, de que salgan de ese mundo, pero se están creando las condiciones para salir de ese mundo dolarizado. Las condiciones geopolíticas se ve. Se aceleró enormemente en 2022. Es algo que viene ya desde 2014. Desde 2014, por ejemplo, China lanzó un sistema de pagos internacionales por fuera del SWIFT dominado por Occidente, el norte global. También lo lanzó, se llama CIPS. También lo lanzó Rusia por las sanciones económicas. También en 2018 China lanzó, por ejemplo, un petroyuan y un mercado de futuros de petróleo en yuan, que esto va directamente a la línea de flotación del dólar con el tiempo, porque el dólar post años 70, post patrón oro, es petrodólar. O sea, se basa sobre todo, no solo en el poder militar y económico de Estados Unidos, sino en la comercialización de commodities a través, y sobre todo petróleo, materias primas, con el dólar. Entonces, que China lance un petroyuan, hoy convertido en el mayor comprador de petróleo del mundo, es un tema. Y que encima Arabia Saudita, hay 3 grandes productores, pero 2 grandes exportadores. Arabia Saudita, Rusia. Que Arabia Saudita y Rusia tengan un vínculo estratégico con China y ambos países, Rusia en su totalidad y Arabia Saudita ya en parte, diga, vamos a comercializar en yuanes, avanza. Entonces, eso avanza. Ahora, hoy por hoy, todavía el yuan ocupa, si vos lo medís en reservas o en comercio internacional, un lugar todavía pequeño, aunque vos ves el declive del dólar bastante marcado en los últimos 20 años. ¿Cuál es la clave, me parece, para pensar o de eso, que también este mundo en transición en el que estamos? Me parece, una, que la moneda, por lo general, es el último
la última mediación del hegemón que termina de caer. O sea, el Reino Unido ya no era el hegemón en 1914, se pudrió el mundo, ¿no? O sea, ya no era hegemónico ahí, era un imperio importante, pero no era hegemónico. Ahora, la moneda como tal, la libra esterlina como gran moneda global, cayó en los 30, post-crisis del 30. Yo creo que Estados Unidos hoy ya no es el hegemón y en algún momento empiezan a aparecer y se acelera este aspecto de la transición de poder mundial, la cuestión monetaria. Pero creo que en vez de ir, y creo que China eso también lo sabe, en vez de ir al yuan como moneda hegemónica, que estaría reproduciendo un ciclo de nueva hegemonía, aunque con otro formato y características, no bajo un formato de capitalismo occidental clásico, ni tampoco bajo un formato de imperialismo de tipo occidental, o sea, con otro patrón de desarrollo económico y geopolítico a nivel mundial, sí podría reproducirse, vuelvo a imponer el yuan, ¿no? Una suerte de nueva hegemonía mundial. Me parece que lo más interesante que se está discutiendo ahora es, por ejemplo, una moneda de los BRICS, que eso sustituya al dólar. Entonces eso hace que la posibilidad de construir un mundo multimonetario, y por eso es clave armar el polo de poder y armar la moneda común acá. Acá tenemos un problema. Lo tiró Lula, que por suerte lo empieza a tirar Brasil esto. En la primera oleada no lo tiraba, pero se dio cuenta que era clave. La primera oleada, digo, los primeros gobiernos lulistas no era tan asertivo en cuanto a la moneda, el Fondo del Sur, el Banco del Sur. Ahora sí empieza a ser. Y acá pasó como, ¿no? En Argentina como que no se discutió. Y si es algo clave para salir de este sistema bimonetario y esta parcial dolarización, es el tema de discutir moneda. Entonces me parece que lo interesante que es, vamos, un mundo multimonetario, hay que construir la moneda para participar de eso, porque hay que construir el polo de poder propio, y ahí entra lo de Estado continental, o una estatalidad continental, para pensarlo, no como un Estado. Vamos a ir jugando Argentina contra Brasil y contra Uruguay, pero una estatalidad continental. Y que los BRICS, el Banco de los BRICS, que ahora preside el nuevo Banco de Desarrollo, que preside Dilma Rousseff, desde los BRICS, de esta institución que expresa este mundo multipolar, o relativamente multipolar, desde ahí se piense la nueva arquitectura financiera. Me parece mucho mejor que lo del nuevo yuan. Que son procesos largos, pero hay momentos de quiebre donde se acelera el proceso histórico y en una semana se resume en 10 años, que es un poco lo que pasó con la pandemia y con la escalada del conflicto en Ucrania, ¿no? Se aceleraron de tal modo las tendencias que bueno, se resumieron en un par de años 7, ¿no? Y lo podemos ver en el nuevo mapa del poder mundial. Y ahora los BRICS se quieren sumar más de 20 países, por ejemplo. No es solo Argentina. ¿Ya? Se habla de Venezuela, se habla de México, se habla de Arabia Saudita, de Irán. Entonces, pero bueno, yo no quisiera, igual, ya que habló la compañera, si hay alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión. Ahí el compañero. Buenas noches. Sí, me pareció realmente muy buena la conferencia y el tema, ¿no?, es central, que siempre se habla, ¿no?, de la hegemonía norteamericana, lo que significa el imperialismo norteamericano para los países de América Latina y bueno, y que siempre en los últimos años, también bueno, el tema de estudio es el ascenso de China como potencia mundial y bueno, todo lo que básicamente bueno, pasó en China a partir de acá del 80, ¿no? A mí siempre las preguntas que se me venían en ese sentido es cuando hablamos de hegemonía norteamericana, ¿no?, y de imperialismo norteamericano y ponemos como diciendo, bueno, pero ahora está la ascensión China, pero ¿qué nos garantiza de que China no sea tan imperialista o mucho peor de lo que es Estados Unidos hoy? Creo que realmente en ese sentido no sé cómo nosotros podríamos, no sé, nuestro proyecto de desarrollo nacional, de industrialización, con China. Creo que hay muchas cosas que siempre preguntas que se me hacen, ¿no?, reflexiones. Y después, bueno, con respecto al tema de la integración y al tema de las monedas, bueno, yo soy de la carrera internacional y también se habló mucho de ese sentido, ¿no?, de lo que es la integración a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano.
y que siempre se le ponía, por ejemplo, el tema de Europa, ¿no? De todo lo que fue el proceso de integración europeo, que bueno, que se consolida bueno, ya a partir del 2002, ¿no? Con el ingreso del euro, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ese proceso de integración que fue tan exitoso, ¿no? Tiene toda una pata del apoyo norteamericano. Siempre los análisis que hacemos nosotros es, por supuesto, ¿no? Hoy la Unión Europea tiene este nivel de desarrollo en su tema de integración, que obviamente tuvo el gran apoyo norteamericano a partir de fines de la década del 40, ¿no? Con el tema del Plan Marshall y todo el apoyo en sí que tuvo para la contención de ese bloque. Bueno, esas dos reflexiones con respecto a China y con respecto a la integración. Bueno, también temas claves. ¿Qué creo yo de China? Bueno, un poco lo que decía en la anterior, es para un seminario entero, ¿no? que lo hacemos, de hecho, y no tenemos una respuesta, digamos, segura, pero un poco lo que estudiamos. Porque si hay algo que creo yo que hay que estudiar el bicho, que nosotros nos apresuramos a veces con ya categorizar un modelo, un sistema, incluso con categorías muy occidentales, y ni siquiera sabemos, ¿no? Cuestiones mínimas del proceso chino o de China. Para mí, China no solo en términos culturales milenarios, sino en términos de su actual modelo, patrón de desarrollo económico y político, no es comparable a una potencia occidental o incluso el patrón que desarrolló Japón después de la revolución Meiji del siglo XIX. Creo que China, en primer lugar, tiene una economía híbrida no conducida por una burguesía expansiva, aunque apareció en estos últimos años una burguesía. Entonces, y es una economía híbrida que combina relaciones de producción capitalista con relaciones de producción no capitalista, pero donde el comando económico está en empresas estratégicas estatales, 98 conglomerados que articulan a su vez 46.000 empresas, que articulan a su vez 160.000 empresas estatales y también comunitarias. Entonces, después hay toda una economía muy importante de empresas de pueblos y aldeas, Town and Village Enterprise, y le llaman TVE, es como la sigla que se conoce en inglés, que emplean, que articulan el sector rural que se industrializa y se articula con el urbano, pero emplean algo así como un cuarto más de la fuerza de trabajo. Es un mundo ese. Incluso si vos ves Huawei, por ejemplo, que se pone como ejemplo de esta burguesía china emergente, el 99% de las acciones de Huawei lo tienen trabajadores. Y ese 1% que tiene el dueño de Huawei, de esta gran empresa de 5G a nivel mundial, es a su vez un ex militar de jerarquía de las Fuerzas Armadas chinas. Y tampoco es tan privada que digamos. E incluso el Estado chino tiene comités adentro de los directores de las empresas privadas donde regulan también su funcionamiento. También se vio que el intento de la burguesía china, que es parte del partido, ahora se vio bastante corrida en la última Congreso de Partidos, ya se vio con Xi Jinping eso, e incluso cuando quiso saltar por ir por lo financiero está completamente nacionalizado, y es un tema clave de China que le permite que el ahorro nacional vaya a su propio sector de la producción de trabajo y no haya fuga de capital. Entonces, ese sector, bueno, no le dejaron entrar al sector financiero. De hecho, Jack Ma, que Alibaba, por ahí lo conoció, que encabezaba ese proceso, bueno, estuvo 2 meses que no sabíamos dónde estaba Jack Ma y le obligaron ahora a dividir el imperio Alibaba en 6 pedazos y quedarse con una parte y venderlo. Es otro patrón de desarrollo, no es un capitalismo. Y de hecho el ascenso chino, fíjense, cuando asciende Estados Unidos y se convierte en el gran taller industrial del mundo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cómo es ahora China? China ya es el taller industrial del mundo. China tiene un PBI industrial de igual a la suma de Estados Unidos, Alemania y Japón juntos, en PBI industrial. Una locura. Es el gran taller del mundo. Ahora, lo primero que hace Estados Unidos es lanzarse a la guerra con España, en un patrón imperialista clásico, para quedarse con Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Se reproduce ese patrón. China, en cambio, no tiene esa tradición. Si no ves ninguna guerra, lo único que reclama es que la provincia rebelde de Taiwán, donde se refugió la burguesía después de la Revolución del 49,
vuelva a responder a la China continental. Incluso hasta el propio Kissinger, Henry Kissinger, yanqui, cerebro geopolítico estadounidense, habla de que en su libro China, que se recomienda la lectura con distancia metodológica, porque no olvidemos que Kissinger fue uno de los responsables de las masacres de la dictadura latinoamericana, ¿no? Pero él es un realista, como esos tipos de realista que no le importa, el fin justifica los medios. Y la dominación del patio trasero justificó, por ejemplo, la masacre del golpe contra Allende. Pero el propio Kissinger dice, China no es un imperio territorial. Guarda, no tenemos que desarrollar una guerra fría contra China porque nos va a ir mal. Dice, China tiene la misma extensión hace 2000 años. ¿Sí? Nunca buscó extenderse. En todo caso, su gran preocupación siempre de China es conservar la unidad, que no haya fracturas internas. Porque entiende que conservando la unidad tiene gran chance de convertirse en el reino medio por su poder gravitacional. El problema para América Latina en ese sentido es que nos enfrentamos a otro desafío, de otra naturaleza. China puede ser un aliado en esta idea de multipolaridad, de crisis de hegemonía estadounidense, e incluso para inversiones y comercio, pero el gran problema es la asimetría y una neodependencia. Yo creo que tenemos como 3 opciones estratégicas en la región que igual se cruzan, son matices, o se pueden matizar, pero o que has subordinado al occidente geopolítico y sufrís un proceso de mayor periferialización, como patio trasero, en un occidente que encima está declinando en términos relativos y está en una etapa de estancamiento y financiarización en términos económicos. La segunda opción es una neodependencia con Asia-Pacífico, con China a la cabeza, donde vos no cambiás tu patrón de inserción en el sistema mundial como gran exportador de commodities, pero commodities que vos no exportás, controlando la tecnología, el proceso productivo, la renta, el cuidado del ambiente, sino que lo haces más como una periferia, ¿no? Como espacio de acumulación de otros actores y de extracción de recursos. Y que muchas de las élites locales, y esa es la paradoja que entra China acá, muchas de las élites locales que miraban siempre al norte, ahora hacen negocios con Asia-Pacífico. Vos fíjate el gobierno de Bolsonaro, la contradicción que tenía. Bolsonaro asume como un pro-Washington. Y fue a sacarse 1000 fotos con Trump y a decir, vamos a hacer la guerra contra China, la guerra comercial contra China. Sin embargo, cuando fue a la gira por Estados Unidos, su ministra de agronegocios, Teresa Cristina, expresión de los grandes agronegocios de Brasil, salió a desautorizar a Bolsonaro y dijo, nuestro comercio con China es fundamental y es nuestro gran socio. No solo eso, sino que el vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, un ex general, salió a decir, fue a China por 5 días y dijo públicamente, nuestro matrimonio con China es inevitable. Solo tiene que entender que somos parte del hemisferio occidental. Y ahí lo que vos tenés es una expresión de la fractura de las oligarquías y esta tensión entre subordinación político-estratégica de Washington, pero incentivos económicos con China que están en proceso de hiperexpansión de su economía, en comparación. Y ahí entonces surge la tercera opción, me parece, que es esta de construir el polo propio. Y desde ahí, que es un poco lo que decía Emir Sader, desde ahí vincularse con China. Es decir, e incluso aprender de China, de su experiencia, para tener una estrategia propia, no copiarla con nuestro propio modelo, pero sí una estrategia propia. Si hay algo que yo trato de desestructurar, de construir o poner en crisis, es que China es un camino neoliberal. No. El milagro chino se basa en un camino en las antípodas del neoliberalismo. Hubo liberalización de precios, sí, hubo reforma de mercado, sí, pero no hubo reformas neoliberales en general en China, desde los 80. Incluso que la etapa de crecimiento fuerte empieza con Mao, a pesar de las idas y vueltas. Desde el 49 al 78 creció 6% anual China. Imagínate como Argentina agradeceríamos si podemos crecer al 2% anual en promedio. Desde la dictadura para acá crecemos con suerte al 1%. Entramos en una fase de estancamiento absoluto. China con la etapa maoísta creció al 6% anual. Y después, bueno,
el 10, ¿no? Pero eso otra estrategia. Entonces, primero hacer crítica con eso y observar, por ejemplo, qué hizo China y que puede servirnos para reformular nuestro modelo, nuestra estrategia y nuestro modelo de desarrollo. Bueno, algo que dije anteriormente, Estado emprendedor, le quieren llamar ahora, Estado empresario, empresas estratégicas estatales. Bueno, eso. Es más, si hoy tenemos capacidad de convertirnos en exportador de hidrocarburos, igual ahí hay que discutir extractivismo, todo, pero es por YPF estatal. Si no, creo que ni siquiera eso tendríamos. O sea, y porque YPF empezó a desarrollar algunas capacidades tecnológicas propias a partir de la nacionalización, híbrida, como dice Juli Vilmes. Pero bueno, eso me parece que es algo que está en el camino latinoamericano. Es algo que está presente. Otra es obligar a transferencia tecnológica. Venir a las inversiones bien, bárbaro, con asociaciones, con nuestras propias empresas, nuestras propias cooperativas, nuestros propios sectores, y transferencia tecnológica. China no podía producir ni bicicletas hace 50 años. Hoy produce automóviles y se convirtió en el primer exportador mundial de automóviles con marca propia. Y eso países latinoamericanos ya lo habían hecho en los 70, después se desarmó todo. Entonces, hay un camino que tiene que ver también con nuestra historia, pero que enseña que China, para decir cómo yo negocio con China, bueno, obligarlo a asociaciones, a transferencia tecnológica, a un tratamiento del ambiente con estrategia propia. Eso me parece por un lado. Y la otra pregunta, me parece que sí, como vos decís, no podemos comparar al proceso europeo. Sí es cierto que el proceso europeo puede enseñarnos algunas cuestiones. No lo podemos comparar porque el proceso europeo fue una apuesta geopolítica de Estados Unidos. Había una discusión en Estados Unidos después de la posguerra. O destruir el Ruhr, destruir la industria alemana completamente y volverlo una periferia absoluta, o a construir un polo ahí. Al calor del crecimiento de la Unión Soviética dijo, construyamos Japón y Alemania y incentivemos. Y había una cuestión clave. En ese momento que ya había pensado Ratzel, que había sido leído por Perón. Alemania, Francia por separado, que después lo cita Milton Ferré. Alemania, Francia por separado, a partir del siglo XX ya quedaron chicas, no tienen unidad económica para conducir un proceso económico. Y por eso Perón propone en el 51, en el mismo momento que Europa hace la comunidad del acero y el carbón, propone el Estado continental. Yo creo que en ese sentido nos enseña que ya no tenemos escala desde el 51, ni Argentina, ni Brasil, ni México, ni los demás países de Sudamérica por separado, no hay escala económica para pensar un centro y un proyecto de desarrollo, y de ahí surge esta idea fundamental del Estado continental, que claramente tiene que ser distinta a la experiencia europea. Listo. Entonces, no hay más preguntas, vamos cerrando. Vamos a tener nada más y nada menos que el placer de escuchar a Amir Sader. Aprovecho también para felicitar a los organizadores, organizadoras. Un poco me siento parte porque este momento tuve una prueba piloto que no salió a la luz por la pandemia en La Plata. Fuimos parte de ese primer armado. Convocamos incluso una primer circular para junio de 2020. Lamentablemente no se pudo hacer, pero acá compañeros, compañeras tomaron la posta y la verdad que, bueno, es un orgullo estar, un honor y gracias por eso. Y gracias por armar todo esto. Bueno,